¿Qué ocurre cuando un continente cansado de pedir permiso decide cambiar las reglas del juego? ¿Qué sucede cuando millones de personas, tras siglos de depender de decisiones tomadas lejos de su tierra, deciden romper el círculo y escribir su propia historia económica? Hoy, África se enfrenta a esa pregunta, y lo hace con una audacia que conmueve y desafía al mundo entero. 21 naciones africanas, agrupadas bajo el bloque conocido como COMESA, han dado un paso audaz. Han lanzado una plataforma digital que permite comerciar entre ellas usando únicamente sus propias monedas locales, sin pasar ni un instante por el dólar estadounidense ni depender de bancos lejos de su tierra. No es solo un avance tecnológico, es la grieta en décadas de control externo. Por primera vez, África puede hablar en su propio idioma monetario, y eso sacude la base del orden financiero mundial. Las apuestas son altísimas. Si este experimento triunfa, millones de pequeños comerciantes africanos podrían acceder directamente al comercio internacional, protegerse mejor ante crisis externas y empezar a escribir una nueva historia económica. Pero si fracasa, el continente corre el riesgo de quedar más atrapado en la dependencia, perdiendo aún más control sobre su riqueza y reputación. Para comprender por qué este cambio es tan radical, hay que mirar hacia atrás y descubrir cómo África fue encadenada al dólar y a un permiso impuesto desde fuera. Solo entonces entenderemos qué está realmente en juego y por qué este paso desafía no solo a los mercados, sino a siglos de poder. Para ilustrar la magnitud del desafío, pensemos en la historia de Ghana, que tras su independencia política en 1957, todavía debía pedir aprobación a bancos extranjeros para cualquier transacción internacional. Aunque ondeaban nuevas banderas, el sistema de pago seguía bajo tutela externa. La verdadera colonización no fue militar, fue monetaria. Desde la década de los años 60, el continente africano fue testigo de cómo, tras la retirada de las potencias coloniales, los cimientos económicos seguían atados a un engranaje hecho para girar en torno al dólar estadounidense. Países como Senegal, Etiopía o Tanzania, aunque recuperaron su autodeterminación política, quedaron sujetos a una dependencia financiera que condicionaba cada paso de su desarrollo. Cada vez que un agricultor de Zimbabue quería vender maíz a un comerciante en Mozambique, el dinero debía viajar a bancos remotos, casi siempre en Nueva York o Londres. No era solo un trámite, era una validación foránea. El valor africano no existía hasta que recibía el sello de aprobación externo. Esto provocaba demoras, comisiones elevadas y una sensación constante de estar pidiendo permiso para prosperar. La dependencia se disfrazó de estabilidad. Expertos occidentales elogiaban la conveniencia de usar monedas ajenas, mientras África entregaba su comercio a intermediarios que jamás pisaron su tierra. Por ejemplo, en la década de los 80, cuando Nigeria intentó negociar directamente con sus vecinos, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le recordaron las reglas del juego. Todo debía pasar por los canales oficiales, siempre denominados en dólares. La escasez de dólares se sentía como una sequía invisible. Mientras más exportaba el continente, menos autonomía obtenía. Los países africanos terminaban luchando unos contra otros por cada dólar, aunque la riqueza real naciera en su propio suelo. Nigeria, Angola y Sudáfrica, a pesar de poseer vastos recursos naturales como petróleo, oro y diamantes, frecuentemente se encontraban con reservas limitadas de dólares, lo que restringía su capacidad para importar productos esenciales o invertir en infraestructura. El costo de esta rutina fue más que financiero, fue psicológico. Décadas enteras crecieron creyendo que obedecer el sistema impuesto era natural, que no había otro camino. Así, la obediencia se grabó en la mente colectiva, bajo la promesa de una estabilidad que solo beneficiaba a otros. En escuelas y universidades, se enseñaba que la prosperidad dependía de agradar a los mercados internacionales y seguir las reglas de los grandes centros de poder financiero. Pero el jueves pasado, ese círculo vicioso se rompió. Una nueva infraestructura digital emergió, diseñada por y para africanos,
desafiando esa lógica invisible y abriendo la puerta a una economía con ambiciones propias. Este acontecimiento, aunque silencioso, marca un antes y un después en la historia del continente. 21 naciones del bloque COMESA han encendido la chispa, una plataforma digital que permite comerciar usando monedas locales. Por primera vez, el continente puede decidir el valor de su riqueza sin pedir permiso a nadie. Países como Egipto, Kenia, Ruanda y Sudán ahora pueden intercambiar bienes y servicios directamente, sin la intervención de instituciones extranjeras. Cambiar el sistema no es solo cuestión de intercambiar una moneda por otra. Es alterar quién detenta el poder y decide las reglas del juego. Es como cuando, en la Europa medieval, los comerciantes comenzaron a usar letras de cambio para evitar el control de los usureros locales, generando una nueva dinámica de poder que transformó para siempre la economía europea. Ahora África está dando un paso similar, pero con tecnología digital y alcance continental. Durante más de medio siglo, el comercio africano estuvo atrapado en normas dictadas desde el exterior. Participar significaba aceptar condiciones escritas en lenguajes financieros ajenos, como si el valor propio necesitara siempre aprobación foránea. Incluso los comerciantes más humildes sentían esa dependencia en cada transacción internacional. Pedir permiso para mover lo que les pertenece. Un ejemplo: una pequeña empresa de Ghana que quisiera exportar cacao a Etiopía debía convertir primero sus ganancias a dólares, pagando varias comisiones y perdiendo valor en el proceso. Ahora, la plataforma digital de pagos de COMESA, el DRPP, está rompiendo ese cerco. Por primera vez, agricultores, dueños de pequeñas tiendas y cooperativas pueden comerciar más allá de sus fronteras sin pasar por bancos en Nueva York o Londres. No hay que solicitar autorizaciones lejanas para venderle al vecino. Basta el producto y la moneda local. El efecto es multiplicador. Antes, los costos invisibles y las trabas técnicas excluían a millones del comercio internacional. Hoy, al eliminar intermediarios y comisiones injustas, la puerta se abre para quienes nunca habían tenido acceso real. El comercio deja de ser un club de unos pocos y se transforma en un terreno más justo, donde los pequeños también cuentan. Para ilustrar, pensemos en una vendedora ambulante en Nairobi que, gracias a este sistema, puede comprar telas de Zambia y revenderlas en su mercado local, usando solo chelines kenianos. Antes, este proceso requería intermediarios y conversión a dólares, lo que encarecía el producto y le restaba competitividad. Pero el cambio más profundo es este: el valor deja de esfumarse hacia el norte. Cuando un agricultor en Zambia vende a un distribuidor en Malawi, el dinero ya no se pierde en los circuitos opacos de bancos extranjeros. La riqueza circula y se queda en África, fortaleciendo la autonomía local y permitiendo que el crecimiento beneficie a quienes producen, no solo a quienes dictan las reglas desde lejos. Esta revolución no grita ni se exhibe en pancartas. Es silenciosa, pero se siente en cada transacción sellada en moneda local, en cada vez que un pequeño empresario descubre que su trabajo importa a escala global. Es independencia vivida, no solo proclamada. Sin embargo, la promesa no está blindada. Si la integración fracasa, el riesgo es que solo las grandes empresas se beneficien o que intereses externos capturen la plataforma, perpetuando la exclusión y dependencia. La amenaza es real. La democratización puede torcerse y convertirse en un nuevo monopolio bajo otro nombre. Por ahora, África está reescribiendo las reglas, no con ruido sino con tecnología, con conexiones, con oportunidades tangibles. La pregunta ya no es si puede hacerse, sino si este cambio resistirá los desafíos que se avecinan. Pero ningún sistema es invulnerable. Los próximos obstáculos pondrán a prueba tanto la tecnología como la voluntad de quienes la impulsan. ¿Qué pasará cuando los intereses externos intenten recuperar el control? ¿Cómo resistirá un pequeño agricultor de Uganda si una gran empresa tecnológica intenta imponer nuevas condiciones? Toda revolución verdadera despierta resistencias, y cuando una amenaza los cimientos de siglos, la tensión sube de forma palpable. En la historia, cada vez que un sistema dominante se ha visto amenazado, ha reaccionado con fuerza.
Recordemos la reacción de las potencias coloniales ante los movimientos de independencia en Asia y África. Sanciones, bloqueos y campañas de desinformación fueron armas habituales. El liderazgo de William Ruto al frente de COMESA ha marcado un antes y un después. No se limitó a coordinar una visión. Ha movilizado alianzas y recursos para que la independencia digital africana pase de ser un eslogan a convertirse en infraestructura física y líneas de código. Ruto ha enfatizado la importancia de que los propios africanos sean quienes programen, mantengan y vigilen estos sistemas, evitando la trampa de la dependencia tecnológica. Sin embargo, este salto no ocurre en un vacío. El nuevo sistema desafía de manera abierta el antiguo monopolio de la confianza que Occidente ha ejercido sobre el flujo de dinero y datos. Ya no se trata solo de tecnología o conveniencia. Es una batalla feroz por el derecho a definir las reglas del futuro digital del continente. Las respuestas no se han hecho esperar. Analistas, bancos y organismos occidentales han reaccionado con alarma ante los supuestos peligros de fragmentación. Bajo ese lenguaje diplomático se oculta un temor genuino. Perder el control sobre una región que, por décadas, fue programada para depender de sistemas ajenos. Pero el mayor riesgo no siempre viene de fuera. Si África no logra resguardar su infraestructura digital, las grandes tecnológicas extranjeras podrían reinventar la dependencia bajo nuevas plataformas y códigos. Lo que se presenta como innovación puede transformarse en una sumisión aún más sofisticada, disfrazada de progreso y acceso global. Ejemplos históricos sobran. En América Latina, la adopción acrítica de plataformas tecnológicas foráneas ha llevado a la pérdida de control sobre datos y soberanía digital. El tablero ha cambiado. Ya no es una cuestión de ocupar tierras o recursos visibles, sino de dominar infraestructuras invisibles, servidores, chips, algoritmos. En el nuevo mundo digital, quien controla el código, controla el destino. Pensemos en China, que ha invertido miles de millones en desarrollar su propia infraestructura tecnológica, evitando así depender de plataformas occidentales. África tiene la oportunidad de aprender de estos casos y construir un modelo propio. Por eso, el margen de error es mínimo. Si los países africanos pierden el control sobre el código fuente, los servidores o los sistemas de gobernanza digital, su independencia será solo una ilusión. La subordinación seguirá existiendo, aunque escondida tras promesas de modernidad y conectividad universal. La verdadera magnitud de esta revolución no reside en la tecnología, sino en la disputa por la autonomía. Se trata de decidir si África será arquitecta de su propio sistema o simple usuaria de modelos diseñados y vigilados desde el exterior. Al igual que India apostó por su propio sistema de pagos digitales, UPI, África enfrenta el reto de diseñar y proteger su solución autóctona. La revolución digital africana enfrenta amenazas externas y tentaciones internas. La presión por integrarse a plataformas globales, el atractivo de inversiones rápidas y la facilidad de adoptar tecnología lista para usar son trampas sutiles, pero profundamente peligrosas. Si África cede a la tentación de la inmediatez, podría hipotecar el futuro de su soberanía digital. La pregunta ya no es si el continente puede romper la dependencia del dólar, sino si podrá proteger esa libertad, blindar sus datos y convertir esta revolución en una ventaja real y duradera. El desenlace depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses. Lo que está en juego es mucho más que una plataforma. Es el futuro de la soberanía africana en la era digital. La auténtica revolución se mide en vidas cambiadas, no en promesas vacías. Cada historia cuenta. Por ejemplo, una joven emprendedora en Kampala que, gracias a la nueva plataforma, vende artesanías a compradores en Ruanda y recibe el pago en chelines ugandeses, sin perder dinero en conversiones y comisiones. Esta independencia financiera, antes impensable para los pequeños, ahora es una realidad tangible. La transformación será profunda solo cuando los pequeños comerciantes, vendedoras ambulantes y empresarios locales puedan cruzar fronteras digitales y operar con sus monedas, sin pedir permiso ni entregar valor a otros. El verdadero impacto llegará el día en que una agricultora en Malawi
venda su cosecha a Zambia y reciba su pago íntegro en Kwacha, sin que ni un solo dólar se interponga, ni un intermediario extranjero reclame comisiones injustificadas. Pero la inclusión es una conquista frágil. No basta presentar la tecnología, hacen falta inversiones reales en conectividad para que hasta la aldea más lejana acceda a la red. Educación financiera, para que todos comprendan y aprovechen el sistema. Y regulaciones inteligentes que protejan a los más vulnerables de nuevos abusos digitales. Si uno solo de estos pilares falla, la brecha digital puede transformarse en una exclusión renovada, tan peligrosa como antes. La independencia solo será sólida si la infraestructura, los servidores y hasta el código de estas plataformas permanecen bajo control africano. Si el poder se entrega a corporaciones extranjeras o se depende de licencias foráneas, la soberanía se desvanece. Cada línea de código desarrollada en África es una línea menos de dependencia, y cada transacción local refuerza la irreversibilidad del cambio. No olvidemos que cuanto mayor sea el uso cotidiano de este sistema, mayor será su resiliencia frente a sanciones, crisis globales o intentos de sabotaje. Millones de transacciones diarias son el escudo más eficaz ante cualquier choque externo. Así, el acceso masivo no solo democratiza el poder económico, convierte a cada usuario en agente de transformación y esperanza, e inspira a otras regiones del mundo a imaginar alternativas propias. Pero el peligro acecha si la revolución digital queda en manos de una élite tecnócrata, grandes bancos o consultoras internacionales. Si el acceso no llega a todos, el sueño de autonomía se diluirá y las viejas jerarquías volverán a disfrazarse de modernidad. La vigilancia y la acción de cada africano y de quienes apoyan su autonomía serán las que mantengan vivo el espíritu de cambio que apenas ha comenzado a escribirse. Para evitar este riesgo, es fundamental implementar políticas inclusivas, subsidios para la adquisición de dispositivos tecnológicos, campañas de alfabetización digital en lenguas locales y la creación de órganos de vigilancia ciudadana que supervisen el funcionamiento de la plataforma. Solo así se garantizará que la revolución digital beneficie a todos y no solo a una minoría privilegiada. Pero aún falta la última prueba: convertir promesas en realidad cotidiana. El siguiente paso pondrá a prueba la determinación de todo un continente. ¿Serán capaces los gobiernos de resistir presiones externas y mantener la soberanía del sistema? ¿Podrán las comunidades rurales y urbanas apropiarse de la herramienta y convertirla en parte de su vida diaria? El futuro de África no será entregado, será programado, protegido y vivido por sus propios pueblos. Esto no es solo un logro tecnológico, es una declaración silente de independencia, sin discursos vacíos ni símbolos prestados. Hoy, 21 naciones africanas han decidido que no pedirán permiso para escribir su destino. Al construir una infraestructura de pagos digitales que prioriza sus monedas, han cambiado la pregunta central: ¿quién decide el valor del trabajo africano? Durante décadas, la rutina de la dependencia fue normalizada. Nos hicieron creer que la pasividad era estabilidad y que solo obedeciendo podíamos prosperar. Pero cada moneda programada en este sistema es una victoria sobre la historia de sumisión económica. La independencia no se concede, se construye paso a paso. Cada agricultor, comerciante o joven emprendedor que hoy cruza fronteras virtuales sin rendir tributo a divisas extranjeras está reescribiendo lo que significa ser africano. El poder ya no se mide en promesas ajenas, sino en capacidad de acción. La verdadera revolución no se grita, se codifica, se respira y se multiplica en cada pago cotidiano. Sin embargo, esto no es un punto final, es apenas el comienzo. Si la pasividad vuelve a imponerse, África perderá una oportunidad histórica. Mirar hacia otro lado significa perpetuar la dependencia, aunque sea bajo formas más sutiles y peligrosas. Por eso, este cambio exige apropiación colectiva. No basta con tener la herramienta, hay que usarla, defenderla y expandirla. Cada usuario y cada comunidad debe asumir el reto de custodiar esta independencia recién conquistada. La soberanía económica no se decreta,
Se practica desde abajo, en los mercados, en las calles y en cada decisión cotidiana. Hoy, la historia abre una puerta, pero nadie la cruzará por África. La pregunta es clara. ¿Seremos espectadores de un cambio superficial o protagonistas de una transformación real y duradera? Porque el auténtico poder africano no será nunca aprobado en otro continente. Se forjará aquí, con cada decisión colectiva y valiente. El reto está lanzado. El continente ha puesto sobre la mesa una alternativa real al viejo orden. Ahora, la tarea es protegerla, fortalecerla e inspirar a futuras generaciones. Porque al final, la verdadera independencia no se firma en un tratado, ni se proclama en un discurso. Se vive día a día, elección tras elección, hasta que el cambio se vuelve irreversible y el futuro, por fin,